y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... recomendaciones entregó este martes 14 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador tras la presentación de su informe sobre las protestas de octubre pasado que surgieron tras el anuncio presidencial de la eliminación del subsidio a los combustibles. Durante la visita, la CIDH entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas, expresa el documento. Entre las recomendaciones, pidió respeto y garantía de los derechos a las protestas, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Para más detalles de esta mañana nos acompaña la doctora Isabel Espinosa, secretaria técnica de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida. Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos. Avanzamos en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Y a esta hora saludamos a la doctora Isabel Espinosa. Ella es secretaria técnica de la Comisión de la Verdad y Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. Isabel, buenos días. Gracias por acompañarnos. En breve estará con nosotros también Washington Yepes para continuar con esta entrevista. El tema que vamos a analizar en este espacio es este pronunciamiento final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho algunas conclusiones y recomendaciones sobre las protestas de octubre del año pasado. Entre las recomendaciones ha pedido respeto y garantía a los derechos, al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Entre sus conclusiones insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. ¿Cómo recibe la Defensoría del Pueblo este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, entre el 28 y el 30 de octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó su visita de observación al Ecuador en el contexto de las protestas nacionales. En noviembre hizo un informe preliminar con sus primeras conclusiones y ayer ya se recibió el informe final con sus conclusiones finales. Es un informe interesante. La Comisión Interamericana lo divide en tres partes, que primero hace un análisis de contexto de la situación a nivel nacional, luego de las violaciones y afectaciones a los derechos humanos que se registran. Es importante destacar que estas afectaciones a los derechos humanos se registran de 380 testimonios que recopiló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando cumplió agenda aquí en Ecuador. Para la recepción de testimonios contó con el apoyo del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y cumplió agenda en 4 ciudades del país, que fueron Quito, Guayaquil, Cuenca y La Tacunga. Y finalmente concluye con sus conclusiones y recomendaciones, que usted las ha sintetizado. Recibimos muy bien estas conclusiones. Básicamente piden el respeto a los derechos que no se encuentran únicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es parte desde 1977, sino que también son derechos reconocidos en nuestra Constitución y son de directa e inmediata aplicación. También recibimos con agrado que recomienda que se realicen las investigaciones pertinentes de las violaciones a los derechos humanos. Y que exista reparación también. Y que exista una reparación integral y además una atención inmediata, porque no nos olvidemos que existen personas que tienen afectaciones psicosociales y físicas que requieren atención inmediata. Entonces recibimos muy bien este informe, creemos que es un insumo muy importante justamente para la Comisión de la Verdad y Justicia que creó la Defensoría del Pueblo y esperamos que el Estado cumpla con estas recomendaciones. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que el Estado cumpla con estas recomendaciones, tomando en cuenta que sin duda es un llamado de atención a la forma como el gobierno manejó este problema creado por él mismo a raíz de la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles? ¿Qué posibilidad existe que ahora reconozca que cometió un error y que actúe apegado a estas recomendaciones? Bueno, yo creo que es plenamente posible.
El Estado puede cumplir estas recomendaciones y debe cumplir estas recomendaciones, no solo por normativa internacional, sino nacional. El Estado es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1977 y se obligó a respetar los derechos establecidos en esta convención. Además, existen garantías para que en caso de que el Estado no cumpla recomendaciones de informes de organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede exigir su cumplimiento a nivel nacional como la garantía de acción por incumplimiento, pero además creo que es un acto de buena fe cumplir recomendaciones de organismos internacionales, porque si un Estado ratifica un tratado como la Convención, se entiende que se obliga a cumplirlo. Existe el principio de pacta sunt servanda que está establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que indica que lo pactado obliga a las partes. Entonces, si yo como Estado me comprometo a determinado pacto, a determinada convención, entiendo que voy a respetar tanto los derechos establecidos en ella como lo que sus órganos establezcan al respecto. ¿Este informe ha sido, a su criterio, contundente, tibio? ¿Le faltó abarcar todas las situaciones que ocurrieron durante el paro de octubre, como por ejemplo el hostigamiento del que fueron víctimas varios medios de comunicación, en especial alternativos, o medios que se dedicaron a informar lo que estaba pasando durante las protestas de octubre? Otros decidieron simplemente no hacerlo, poner otro tipo de programación, pero a los que sí lo hicieron, a los que sí informaron las protestas del nivel de violencia que había, fueron víctimas de hostigamiento, incluso hasta de cierre, como fue el caso de esta emisora. Sin embargo, pese a que la CIDH ha pedido que se cese ese tipo de hostigamientos en sus recomendaciones, ¿usted cree que en este tema específico, lo que tiene que ver con los medios de comunicación que fueron cuestionados, forzados a cerrar su señal, la respuesta de la CIDH ha sido tibia? Yo creo que la CIDH se pronuncia respecto a la información que recibió en las 4 provincias, en los 4 lugares donde cumplió agenda, incluso de los testimonios que recibió, hace un punto sobre afectaciones a la libertad de expresión, tanto individual como colectiva, del derecho de las personas a recibir información en estos contextos. Recoge varios puntos y creo que se pronunció respecto de la información que tenía a su alcance. Creo que también es un buen punto de partida para el trabajo que viene realizando la comisión, que obviamente tratará de profundizar en estos temas conforme los testimonios y la información relevante que vaya recibiendo al respecto. ¿Qué puede hacer esta comisión creada precisamente por la Defensoría del Pueblo para aclarar estos temas, para que este tipo de situaciones no se queden en la mera mención de un documento, pese a que es un organismo internacional? Sí, bueno, la comisión investigar, su deber es investigar, fue creada para investigar los hechos, para ponerlos, para recopilarlos y sistematizarlos en su informe que espera entregar a finales de marzo y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano, que sean las entidades competentes quienes se encarguen de determinar responsabilidades y sobre todo de dar una reparación integral a las víctimas. ¿Qué parte de todas estas recomendaciones consideran ustedes como Defensoría del Pueblo es la más importante o la más dura, la que debe inmediatamente acogerse? Bueno, yo diría que primero la atención inmediata a las víctimas y sus familiares que están afectadas, tienen afectaciones psicológicas y físicas. En segundo lugar, la exigencia de que se investigue y que se repare a las víctimas, pero además tiene recomendaciones ya educativas a las fuerzas a los miembros de orden público, que se les eduque en derechos humanos y sobre todo en contextos de interculturalidad, con la participación de organizaciones interculturales, lo cual me parece muy importante. Esto es para defender los derechos de estas minorías que salieron a protestar y que muchos de ellos fueron víctimas sin duda de una represión brutal que ha dejado víctimas mortales. En estos casos todavía no se ha recibido ningún tipo de reparación, los procesos caminan de forma lenta. Esto puede ser un insumo para también las autoridades de justicia, fiscalía, Corte Nacional, Corte Provincial, para que estos procesos puedan de una u otra forma agilitarse. Sí, por supuesto, están a la mira de organismos internacionales como es la Comisión Interamericana y como la misma Comisión y la Corte Interamericana en sus estándares han desarrollado cuando se trata de investigar posibles afectaciones a la integridad personal o a la vida en las que estén involucrados agentes de la fuerza pública. Estas investigaciones tienen que ser totalmente serias, imparciales y efectivas. También ha pedido que se investigue, que se dé el debido proceso a los casos de políticos que se han visto forzados al exilio, a pedir asilo político en México, por ejemplo, asambleístas de la Revolución Ciudadana que se encuentran allá, 3 de ellos, Rivadeneira, Viteri y Buendía. En este sentido también la CIDH se ha pronunciado y ha pedido que se haga una investigación imparcial y que no se utilice el aparataje estatal para este tipo de persecuciones. Sí, correcto, la comisión se pronuncia en ese sentido, que no se utilice el
el derecho penal para este tipo, tal vez para perseguir a opositores, es lo que habla la CIDH, y también recuerda al Estado que el asilo es un derecho convencional. ¿Qué pueden hacer ahora las víctimas, los afectados a raíz de este pronunciamiento ya definitivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para buscar precisamente esta reparación? Bueno, demandar su cumplimiento, siempre creo que la sociedad civil organizada es muy importante, se puede demandar su cumplimiento, exigir el cumplimiento, como le digo, hay vías nacionales para exigir su cumplimiento en caso de que no haya la voluntad de hacerlo, como es la acción por incumplimiento, y exigirles a las autoridades por todos los medios que éste sea respetado. Si bien para ustedes como entidad de derechos humanos este pronunciamiento de la CIDH ha sido correcto, adecuado, la ministra de Gobierno María Paula Roma ha señalado hoy en una entrevista en una radio colega que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es sesgado, que debería haber tenido una mirada honesta sobre lo que sucedió en el país. ¿Qué criterio le merece este pronunciamiento ya oficial de parte del gobierno ecuatoriano sobre estas conclusiones y recomendaciones de la CIDH? Bueno, yo creo que el informe de la CIDH recoge tanto, esto es importante decir, testimonios de la sociedad civil, de organizaciones de los derechos humanos, pero también recoge información que ha sido proporcionada por el Estado ecuatoriano, como consta en el informe. Entonces, consta tanto versiones de la Organización de la Sociedad Civil como del Estado ecuatoriano, constan ambas partes, y al fin esperemos que la comisión logre investigar y pueda dar un pronunciamiento también con su informe final. Es decir, el gobierno tuvo su espacio para demostrar todos sus argumentos, todas sus acusaciones, sin embargo, la Comisión Interamericana ha considerado que no son elementos suficientes y se ha pronunciado como se ha pronunciado. Conforme consta en el informe de la comisión, el Estado también presentó su información. Entonces, este pronunciamiento de la ministra Roma un poco no debería ser en ese sentido de calificarlo como sesgado, sino simplemente aceptarlo y asumirlo como está. Bueno, creo que ya es un pronunciamiento de la ministra, sin embargo, mi apreciación es simplemente esa, que el informe recoge tanto los puntos de la Organización de la Sociedad Civil como del Estado que presentaron sus informes. Ustedes como Defensoría del Pueblo colaboraron para que la verdad se conozca, para que este organismo internacional pueda tener de primera mano tanto los testimonios de las víctimas, de los afectados, como por parte del Estado. ¿En qué medida el papel de la Defensoría fue fundamental para que se obtuviera este informe de la CIDH? Sí, claro, nosotros colaboramos con equipo técnico para la recepción de testimonios. La Defensoría puso todo su personal a disposición de la CIDH para receptar estos testimonios a nivel nacional. Y para receptar estos testimonios, ¿qué procesos siguieron ustedes como Defensoría del Pueblo? Sí, tuvimos una capacitación y un encuentro previo con el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en estos encuentros se analizaron tanto la situación de las víctimas como la situación de la fuerza pública, en la que también hubo agresiones. Sí, es importante mencionar que se recibieron testimonios de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y también de la fuerza pública, incluso representantes de cámaras, de ciertas industrias, etcétera, también dieron sus testimonios ante la CIDH. Le queremos agradecer, nos acompañó Isabel Espinosa, secretaria técnica de la Comisión de la Verdad y Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, analizando el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido bien recibido por la Defensoría del Pueblo, como lo acabamos de escuchar. Considera que ha sido un pronunciamiento justo, apegado a las circunstancias que se dieron en el mes de octubre del año pasado. 8 de la mañana con 31 minutos. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Punto Noticias, un noticiero para usted. Movilidad al día. Ocho de la mañana con 31 minutos, 8 con 31 minutos. Desde el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 se informa a esta hora que a través de las cámaras de videovigilancia al momento se registra carga vehicular pesada en la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte debido a un siniestro de tránsito. La emergencia se presentó en la Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional y se trató de un choque de auto contra un poste con una persona herida. La Agencia Metropolitana de Tránsito informa que se encuentra cerrado el carril derecho de la avenida Simón Bolívar, sentido sur-norte, por lo que existe fuerte
fuerte congestión vehicular. Personal de bomberos atendió a una persona con policontusiones producto de este siniestro de tránsito. La atención se articuló desde el ECO 911 con recursos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la empresa eléctrica.